Seguimos co deporte, entonces Alfonso, presidente do Orillamar, bueno, tamén teñen aí unhas inquietudes moi interesantes, queren que o seu clube sexa un clube para todos e de todos, non só para todos, senón tamén de todos, no sentido de que aí hai algo, unha pulsión interesante para que as persoas que a sociedade vemos como diferentes, coas que habitualmente non contamos, pois si conten como unha parte importante da estructura, que sean Orillamar, non só que estén no Orillamar. Por lo menos a min é a parte que máis me gusta do que fan, pero seguro que o Alfonso nos contarán un montón de cousas máis. Vale, gracias. Un aviso, tengo el tono de voz bajo y tiendo a bajarlo aún más, entonces si no escucháis me tiráis un boli o me pedís que grite un poquito más, porque instintivamente suelo bajar el tono. En todo caso, bueno, empiezo y lo primero quiero dar las gracias a Aspronaga y a la Fundación En Marcha por la invitación y también trasladar un poquito la sorpresa que me produjo que me invitarais no como asistente, sino como protagonista a la hora de intervenir en una mesa redonda. Nuestro club es un club de fútbol aficionado, modesto. Tenemos 20 equipos, desde niños de 4 años hasta los veteranos. Movemos alrededor de 300 y pico chicos y chicas y digamos que es un club tradicional de la ciudad, encuadrado dentro de un deporte, creo que todavía más de los más tradicionales, que es el fútbol. Cuando digo tradicional es que está sujeto a muchos clichés, y muchos, así como tiene aspectos positivos, también tiene bastantes aspectos negativos, en el tema, por ejemplo, de la incorporación de las mujeres, y que se trata de un mundo excesivamente cerrado en sí mismo también. A diferencia de la experiencia del club de tenis, en nuestro caso somos unos novatos. No puedo decir que me avala la trayectoria, porque en realidad llevamos participando en las convocatorias de la Fundación 2 años, este es el tercero. De ahí un poco también me sorpresa el tema de que nos consideréis ya el tema de buenas prácticas, ¿no? Además dentro del ámbito deportivo hay otras entidades, veo el ejemplo del Torre, que está su presidente, que me parece modélico el planteamiento y los proyectos que desarrollan, ¿no? En ese sentido me siento años luz, por ejemplo, de él. En todo caso, os intentaré trasladar un poco nuestra experiencia y unas breves reflexiones sobre las buenas prácticas, sobre el tema de la inclusión. A grandes rasgos os explico nuestro proyecto, que creo que no tiene ninguna particularidad especial respecto a otros muchos que hay, ¿no? Sí decir que llegamos, va para 3 años de presidente del Orillamar, cuando se renovó la junta directiva, y sí he de decir que en esto he de ser sincero, que la participación en este tipo de proyectos es un tema casi personal y que incluso tuve que vencer cierta reticencia de mis compañeros de junta directiva, ¿no? En todo caso, llegamos aquí a través fundamentalmente de la idea inicial que teníamos,
que era de la educación en valores. Yo llevaba cierto tiempo alejado del deporte, es decir, que me quedé impactado cuando volví de la situación generada en la mayoría de los casos por las familias y también voluntariamente también por nosotros mismos, ¿no? En ese afán que me da la sensación que se había perdido en gran parte de practicar deporte por el hecho de practicar deporte y que se había convertido para muchos padres, muchas madres, al menos en el ámbito del fútbol, una obsesión el tema de ganar, el tema de competir y de que sus hijos fueran los mejores. Y con una cuestión que además generaba un problema añadido, que era el tema de la violencia, sobre todo verbal, más que física o que generara conflictos físicos o peleas o este tipo de cuestiones. Simplemente me quedé en algunos momentos horrorizado de lo que había. Bueno, pues llegamos, la Unidamar llega a la convocatoria a través de esto, la idea de luchar contra la violencia, en este caso en el fútbol, y tratar de llegar a las familias y concienciar un poquito en el tema de valores. Sí he de reconocer que tras la primera experiencia que tuvimos el primer año y además relativamente conducidos por la propia Fundación, hemos canalizado el proyecto más hacia el ámbito social más que hacia el propio de educación en valores, sin abandonarlo, ¿no? No me enrollo más y os entro un poco más en detalle. Al igual que el club de tenis, nuestro proyecto está asentado en 4 ejes o patas, ¿no? Por un lado, tenemos un acuerdo con el ayuntamiento a través de los centros cívicos y de los servicios sociales, en el que nos derivan niños y niñas con problemática o bien de tipo social. Aquí trabajamos fundamentalmente con el Centro de Salud Mental Infantil, y eso por un lado, y con los centros cívicos que están dispuestos a ellos. En concreto, ahora mismo trabajamos con el Centro Cívico de Lavañó, de Monte Alto, de el Nuevo Boandanza, y hemos trabajado y en eso estamos también con el de Iris y Palavea, aunque de manera mucho menos dinámica y seguida, ¿no? Como decía antes Manuel, no somos nosotros quienes para determinar si un niño o una niña tiene más o menos recursos, porque no es esa nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea, al final de cuentas, es procurar que los que no tienen esa capacidad tanto social como económica, que es fundamentalmente los menores derivados de los centros cívicos, proceden de familias que no tienen recursos, pues nuestra tarea es posibilitar que practiquen el deporte que les gusta. Nosotros les facilitamos todo el material, las fichas y todo lo que sea necesario. Actualmente, en esta temporada, son 20 niños niños y niñas los que tenemos
derivados de los centros, con la única desilusión que tenemos a veces y que intentaremos, y en eso estamos, corregirlo, es que de los 20 niños y niñas, pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos 14, 15. Sé que es habitual que pueda haber bajas, pero al menos a mí me produce un cierto desaliento el que no quieran seguir, normalmente es por problemas dentro de la familia, o incluso por problemas de compatibilidad horarias y este tipo de cuestiones, ¿no? Esto sería el primer eje. El segundo es un acuerdo que tenemos con un colectivo de inmigrantes de Senegal, con el que llevo peleando 2 años para que se constituyan en asociación, pero creo que me va a costar más de lo que pensaba. Que maneja un número bastante amplio de chicos inmigrantes que se reúnen para jugar al fútbol y que a través de esta asociación y nosotros pues se les abre la posibilidad de practicar también deporte federado, con los entrenamientos, con los partidos de competición, y que tengan esa igualdad de oportunidades que no tienen, ¿no? También he de decir que muchas veces esto supone luchar contra lo establecido, porque la mayoría son chicos sin papeles, con lo cual entramos en un bucle que no tienes papeles, no te puedo hacer la ficha, no puedes jugar. Si tienes papeles puedes hacerlo, si no. Y se dan circunstancias de que incluso hay niños que están empadronados, escolarizados, pero que no pueden jugar al fútbol porque la federación así lo entiende. Y no le digas, no discutas con la federación porque no lo entiende. Entonces, al final son niños que vienen a entrenar, sí comparten y conviven, pero en muchos casos acaban desistiendo porque acaban volviendo con sus amigos al no tener esa salida que ellos querían de jugar en un equipo federado y normalizado. El tercer eje o pata es el acuerdo que tenemos con Aspronaga, mediante el cual, creo que modestamente, porque tenemos pocos, de momento tenemos pocas personas derivadas de Aspronaga, que lo que hacemos simplemente, creo que simplemente, y que es lo lógico, es integrarlos dentro de la estructura del club. Es decir, son personas con discapacidad intelectual que vienen al club y hacen las mismas tareas que otras personas sin discapacidad, y que se encargan del tema material deportivo, de ayudar a los entrenadores como segundos entrenadores, y que actúan a la vez como delegados en los partidos de competición y ante los otros equipos, es decir, trabajar en lo que en la inclusión y la integración, con el objetivo de ofrecerle unas oportunidades que posiblemente no tuvieran, que no tienen,
sin este tipo de iniciativas, ¿no? Dentro de este acuerdo con Aspronaga, organizamos también desde hace 30 años en Loridamar un torneo internacional de fútbol base todos los veranos, en el que juntamos 70 y pico equipos, 1000 niños y niñas, y dentro de este acuerdo hemos incorporado este año por primera vez la categoría de fútbol inclusivo. ¿En qué consiste el tema del fútbol inclusivo, como lo vemos? Partiendo de la base de que hay un equipo de fútbol, por ejemplo, en el Deportivo, integrado exclusivamente por personas con discapacidad, que participan en una liga, la Liga Genuine, en el que compiten equipos de personas integradas exclusivamente por personas con discapacidad intelectual. En nuestro caso, el planteamiento es diferente. Nosotros organizamos la categoría con diferentes equipos, pero, por decirlo un poco para que nos podáis entender, mezclados. Es decir, personas con discapacidad juegan junto y contra personas sin ningún tipo de discapacidad. Obviamente, lo de menos es el carácter competitivo y quién gana y quién pierde, ¿no? Es sencillamente trabajar en la inclusión y que ellos se sientan iguales que los demás, dentro de las posibilidades que podemos tener nosotros y que les podemos ofrecer. Nuestra pretensión es avanzar en esta línea y ser capaces de ir a algunas jornadas de convivencia que a lo largo del año, a mayores del tema del torneo. Y la última pata es un poco el tema de educación en valores que os comentaba. Bueno, ahí hacemos charlas con árbitros, con psicólogos deportivos, incluso con tema de alimentación para las familias, etcétera, ¿no? Un poquito en esa dinámica. Y he de decir que posiblemente sea lo más costoso, no en dinero, sino en costoso de organizar y de mover a la gente, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Y ahora sí os quiero hacer un poco de reflexión sobre el tema que me hacía a mí mismo cuando me invitasteis a este tema relacionado con las buenas prácticas, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué se puede entender que en este caso nosotros podáis considerar que desarrollamos unas buenas prácticas? Al final, simplemente llegué un poco a la conclusión de que simplemente se trata fundamentalmente de creer en lo que haces, ¿no? Y plantearte si lo harías sin contar con la subvención de la fundación Emalsa, un poco en la línea que decías. Y yo ahí sí que me tengo que responder que sí, que en este caso sí lo haría. Soy un convencido de este tipo de actuaciones, y de hecho lo hacemos sin esperar a que haya convocatoria, que no haya convocatoria, o que podamos recibir más dinero o menos dinero, ¿no? Creo que básicamente el tema de las buenas prácticas radica fundamentalmente en eso, y obviamente en tener la capacidad de hacer las cosas, ¿no?
como yo creo que nos pasa a todos, los que estamos al frente de las entidades deportivas o culturales, normalmente somos un grupo reducido de personas y le quitamos tiempo a nuestras familias, a nuestro trabajo para poder hacer todas estas cuestiones o trabajar en el ámbito solidario, como creo que hacemos todos. Lo que sí también me he dado cuenta, como recién llegado a esto, es que es fundamental tener la capacidad de adaptarse a las entidades colaboradoras, a las asociaciones. Es decir, en este caso, en mi caso a Aspronago, al colectivo de inmigrantes, porque normalmente no siempre coinciden los tiempos de las entidades con nuestros tiempos. Yo me acuerdo de la primera reunión que tuve en este caso con Yago, que la verdad recuerdo la cara de no sé si de recelo o de desconfianza, de decir, bueno, viene aquí otra entidad, no sé lo que pretende, y también me acuerdo del consejo, de, bueno, vamos poco a poco, porque la sensación al final que transmitía es que queríamos hacer casi todo ya de golpe, ¿no? Y los tiempos que manejan las entidades, que son al final las personas que mejor conocen y controlan y mueven a las personas, en este caso con discapacidad, son ellas, y ahí sí debemos dejarnos llevar por esos tiempos y por esas pausas que normalmente hacen falta. Acabo ya, pero igual no sé si es el sitio ni el momento, pero sí me apetece decir algo, porque no hace mucho leí en prensa que una formación reclamaba un cambio no sé si era tanto en las bases como en cambio sobre todo en el concepto, me pareció entender, de la convocatoria de la Fundación EMALSA, de las ayudas de la Fundación EMALSA. Y me pareció entender, y así lo entendí, que esta formación lo planteaba en el sentido de darle, en nuestro caso, ayudas a las entidades deportivas. Y recojo lo que decías. Yo entiendo y además sé que el espíritu de las convocatorias de la Fundación EMALSA no es dar ayudas a las entidades deportivas, es dar ayudas al trabajo social que en este caso hacen las entidades deportivas, ¿no? Entonces me quedó poco grabado eso, en el sentido de que a veces hablar desde el desconocimiento puede generar que en este caso no creo que sea, ¿no? Pero puede generar dudas sobre este tipo de convocatorias como es este, ¿no? Y por eso quería trasladar, aprovechando esto, que ojalá no cambiéis y que creo que se puede mejorar evidentemente, pero creo que la línea establecida por la Fundación EMALSA y las entidades sociales creo que es la correcta y la que debe ser. Para lo demás, como decías, están las convocatorias de subvenciones de carácter deportivo y de carácter cultural.
es un poco lo que os quería transmitir y nada más. Muchas gracias.